En este vídeo veremos cómo modificar la cantidad total de robots que nuestra aplicación controlará. El punto de partida, tal como vemos, sería una situación en la que tenemos 4 robots y deseamos bajar a 2 robots. Antes de hacer el cambio, se tiene que explicar que el código asociado a cada robot, aunque estos estén desactivados, se está ejecutando. Y esto consume una serie de recursos. Si vamos a ver, por ejemplo, el código asociado al robot número 3, vemos que efectivamente está siendo ejecutado. Hay una serie de código y una serie de recursos que están involucrados en el proceso. Entonces, como nuestro objetivo es eliminar el robot número 3 y 4, simplemente salimos offline, nos vamos a la carpeta de robótica, a la subcarpeta control robots y al objeto lista de variables globales correspondiente a los robots. Accedemos a la constante global máximo número de robots y simplemente hemos de modificar este 4 por un 2. Y ahora hacemos una carga. Control load. Bien, mientras dura la carga, ya que tardará un pelín, hay que indicar de que podría parecer más normal que estos parámetros estuvieran en el panel de configuración, puesto que lo que estamos haciendo es configurar la aplicación. Sin embargo, al final se ha optado por ponerlos en lo que es el interior del código como constantes globales, pues afectan de una forma muy crítica a elementos hardware de la aplicación que, por otra parte, ya conocemos durante la calificación de la máquina. Por tanto, no van a cambiar durante lo que es la fase de desarrollo de lo que es la aplicación. Bien, esto parece que se está enviando. Ya lo tenemos. Le damos a play, volvemos al panel de modo automático de trabajo y vemos que efectivamente nuestra aplicación, que inicialmente tenía 4 robots, ahora solo representa 2. Además, intentamos acceder al robot 3, vemos que ya no nos deja, solo tenemos 2. Y si comprobamos el código asociado al robot número 3, que hemos eliminado, vemos que efectivamente este código no se está ejecutando. Por tanto, no existe consumo de recursos. Lo que hemos hecho es simplemente eliminar del control dos robots, el 3 y el 4, pero no hemos modificado para nada el código de lo que es la plataforma de desarrollo multirobot. El código sigue existiendo, solo que no se ejecuta y por tanto no consume recursos.